Qué honor estar en la presencia de nuestro Dios. Qué gusto verles en esta noche, que siempre disponen en su corazón el venir y buscar al Señor. Hemos cantado al Señor porque Él es bueno, porque Él merece todo de nosotros. Porque ¿qué nos ha dado al Señor? Todo nos ha dado el Señor. En esta noche quisiera compartir con ustedes 3 puntos importantes de ese tema, y es el propósito que Dios tiene en las pruebas en la vida del cristiano o en la vida cristiana. Cada uno de nosotros hemos podido experimentar a lo largo de nuestra vida diferentes situaciones en las cuales le agradecemos al Señor porque hemos vivido en ellas. Claro que cuando estamos viviendo por la prueba no es fácil entender cuál es la voluntad de Dios, saber y conocer qué Dios quiere a través de ello. Pero quisiera introducirme de esta manera y es claro que la prueba es parte de la vida del ser humano. Quiero introducirme de esta forma y leerles este escrito. Había una mujer que había perdido a su hijo, y ella, buscando el aliento, buscando el ánimo, se acercó muy desconsolada, entre amargas lágrimas, a un famoso filósofo chino y le dijo: Maestro, consuela mi pena, si tan solo tu sabiduría pudiera devolverme a mi hijo. Aquel filósofo respondió: claro que sí puedo, pero solo si me traes un poco de hierba del huerto de una familia que no haya conocido el sufrimiento. La mujer entonces se dio prisa, caminó y fue en búsqueda a muchos sitios de hogares, y al final volvió con el filósofo y le dijo: Señor, ya estoy consolada. En todas las familias he hallado lágrimas. A cada uno de los sitios en donde nosotros pudiéramos encontrar la respuesta, el por qué. Y quizá esto desde el más pequeñito, desde el, no sé, que empiezan a hablar, incluyendo a todos los aquí presentes, la pregunta más famosa para los papitos era: ¿y por qué? Pero ¿cuántas veces no nosotros hemos ido con nuestro Dios a decirle: Señor, ¿por qué? Quiero que me acompañen a hacer una oración y pongamos este mensaje en manos de Dios, y que sea su palabra quien nos vaya hablando, quien nos confronte, quien nos redarguya, quien nos consuele, pero también quien nos dé luz y quien se encargue de poder hablar a nuestras vidas. ¿Me acompañan? Gracias, Dios, te damos en esta noche. Muchas gracias, Dios, porque una vez más podemos estar juntos, reunidos en tu nombre. Señor, si estamos aquí es porque tú todavía tienes un plan con nosotros. Si aún no vienes en esa segunda venida, es porque tienes un propósito, Dios, para el cual quieres utilizarnos para la extensión de tu reino en esta tierra, pero también, Dios, para trabajar en nuestro carácter. Y de esta manera poder juntos, Señor, seguir conociendo más de ti. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Gracias porque podemos orar y platicar contigo, tener esa comunicación directa. Háblanos en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Quisiera adentrarme con este texto y me acompañan al libro de Hechos,
el cual acabamos de terminar hace algunos meses atrás, Hechos 14, 21 y 22. Lo voy a leer en esta versión y dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando habla de muchas, no se equivocaba el apóstol Pablo, lo tenía claro. Él sabía que era necesario. Él había vivido por muchas de estas, pero estaba instando a cada uno de los discípulos: es necesario, mis amados. La vida está llena de retos, está llena de situaciones en las cuales ahora mismo quizá pudieras tomar un tiempo y meditar en tantas de ellas que has pasado tú, por ejemplo. Sabes, déjame decirte que no serías el que ahora eres si Dios no te hubiera permitido vivir por esas pruebas. Quizá aún adentrándonos al texto, y aún podemos ver su mano de misericordia cuando estábamos fallándole y volteamos nuestro rostro y nos pusimos a cuentas con Él y le dijimos: perdóname porque te fallé, Señor. En ese momento de atribulación, de prueba, de angustia, que solamente Dios y nosotros podemos saber lo que estábamos viviendo. Pero el apóstol estaba instando: ¿quién en esta vida entonces no ha pasado ese sufrimiento? Estos versículos que acabamos de leer anteriormente nos muestran cómo el apóstol Pablo y Bernabé estaban exhortando, ¿verdad?, a los discípulos a que continuaran en el camino de la fe. Les estaba instando, no nada más a que se esforzaran, sino a que era necesario que pasaran por esas pruebas, por esas tribulaciones. Cuando alguien predica el evangelio, tú ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Eso es un falso evangelio. Hemos entendido lo que estamos leyendo ahorita mismo en Hechos, es que es necesario. Pero en textos dice breve momento de tribulación. Pero tú y yo hemos vivido esas pruebas. El día de ayer en la reunión de pastores hablábamos un poco de esto y cuánto no el Señor, quien es soberano, quien es todopoderoso, sabía que debíamos pasar por ello para fortalecer nuestra fe. Él sigue trabajando con nuestro carácter. Él sigue moldeándonos. Él sigue a través de su espíritu puliéndonos, pero eso duele. Cuando en nuestras vidas, en nuestro yo, el Señor va quitando las imperfecciones y están bien arraigadas a nuestro cuerpo, a nuestro yo, de alguna manera a veces hasta traemos, cuando queremos arrancar alguna basurita y nos llevamos una uña y de inmediato por algo tan pequeñito y se ve nuestra carne ahí y nos cae limón. ¿Y les ha pasado? O cuando te pinchas con un alfiler, o cuando te cortas con una navajita de una hoja, o cuando con un cristal y te abres el dedo y empieza a sangrar el dedo. Dios está trabajando. Cuando estaba preparando este mensaje, de verdad que me trasladé muchos años atrás y ya no llevo la cuenta, pero fui un niño muy latoso. Y bueno, de las que más me acuerdo son de las que más se ven. Pero tengo muchas cicatrices por todo el cuerpo. Y esas cicatrices, ahora que de grande podemos voltearlas a ver y podemos decir: en ese momento estaba sufriendo, en ese momento estaba padeciendo.
¿Cuántos de los que ahora son papás, que están aquí ahora mismo, pasamos no con nuestros hijos que se cayeron o se rasparon y el pequeñito iba con mamá y mamá? Y yo no sé si les pasó a los varones, pero cuando nos tallábamos se ponía blanco primero, ¿no? Y de inmediato empezaba a brotar la sangre y se empezaba a convertir de blanco, blanco, blanco en rojo, rojo, rojo. Y ya después venían las gotas. Y ahorita nada más se le están imaginando y sus caritas así de... Pero a mí me pasaba muy seguido eso, en las rodillas, en los codos, en la cabeza. Pero cuando el pequeñito sufre esas diferentes situaciones, de verdad le está doliendo. Pero nosotros ya como adultos o como papás podemos ir a consolarlos y a decirles: no te preocupes, todo va a estar bien. Y llega la mamita con su algodón y empieza, algunas con agüita, ¿verdad? Primero, plan con maña, con agüita, ¡ay, qué rico!, ¿no? Y empiezan a quitarle ahí, no sé, a lo mejor la tierra, a lo mejor la arena que se quedó ahí impregnada en la piel, pero ya después viene que la violeta de genciana o el alcohol o el mertiolate. Como me encantaba el mertiolate, el ardor del mertiolate a mí era algo riquísimo. Y ya después me echaban las gotas de violeta de genciana, ¿no? La moradita esa que ya se quedaba por semanas ahí el color morado. Pero ellos sufren. Ahora, si lo trasladamos a nuestra edad, ¿a poco no también a esta edad también empezamos a sufrir y decimos desconsoladamente: Señor? Cuando el Señor está ahí teniendo cuidado de nosotros. Y me recuerdo aquella escena cuando regresaba la hermana de Lázaro a Jesús y le decía: Lázaro ha muerto. Y también Jesús se compadeció y también lloró junto con ellos. Aún sabiendo que Lázaro no estaba muerto, estaba también doliéndose. Pero la exhortación de Pablo y Bernabé a esos discípulos les estaba diciendo: continúen el camino del evangelio, aún en medio de muchas tribulaciones. Déjame decírtelo de esta manera: las dificultades son seguras en la vida del creyente. Para los que están anotando también en casita, lo voy a repetir: las dificultades, las pruebas son seguras cuando estamos en Cristo. No debemos preocuparnos, porque Dios es quien tiene el control de ello. ¿O acaso el Señor se distrajo cuando nosotros, o cuando nos pasó? El Señor estaba allí. Es más, hermano, hermana, cuando tú pasas por ese sufrimiento y por esa prueba, ten la seguridad que allí mismo está sufriendo el Señor contigo. Se está doliendo contigo, está presente contigo. Pero es necesario que vivamos por esas pruebas. Quiero mencionar el primer propósito de los 3 que tenemos para esta noche, y el primero es fortalecer nuestro carácter y fe. ¿Lo podemos repetir juntos? Fortalecer nuestro carácter y fe. Ese sería el primer propósito de esta noche. Dios quiere fortalecer en ti el carácter. Quizá ahora ya no lloras como de niñito llorabas, a lo mejor cada 5 minutos o antes de que tu papá te fuera a golpear, y estás llorando, ¿verdad? Ahora a lo mejor a través de la vida, a través de las pruebas, a través de las situaciones bien difíciles, eso te ha fortalecido. Pero también parte de la vida del creyente es que nuestra fe no mengüe, que nuestra fe no falte. Acompáñenme por favor a Romanos 5. Vamos directo a Romanos 5 y voy a leer el 3 y 4 en esta versión. Romanos 5, 3 y 4. Dice así: y no solo en esto,
sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esta versión dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Esa palabra gloriarnos, quizá en la prueba no es, ay, qué feliz estoy porque choqué, qué feliz estoy porque me descalabré. Pero ¿qué tal si pensáramos así? ¿Cuántos a lo mejor cuando se cayeron se estaban riendo? A mí me pasó después de algún tiempo que ya eran de tantas caídas que ya me daba risa. Hubo una vez que me recuerdo que iba hacia atrás, y ayer me acordé cuando el pastor Chucho decía que el pastor Memo se cayó hacia atrás y dejó de jugar. Pero yo me acordé que como a los 9 años iba hacia atrás a cachar un balón de americano y me fui. Y yo no sé cuántos de ustedes han sentido cuando su cabeza pega en el piso, se siente una experiencia muy, pero en el piso así en seco, una experiencia muy como rara, como no nada más dura y feo, sino como que te aturde. Y cuando me quedaba allá abajo, al principio era un llorar, pero después era un reír. Y me reía porque decía, qué bobo. Me dolió, pero me ponía a llorar y a reír, y antes era llorar. Pero ¿cuántos de nosotros no podríamos aún en la tribulación y en la prueba estar agradecidos con Dios? Cuando Pepe hace algunas semanas me recordaba cuando nos caímos, porque él estaba presente cuando estábamos aquí, y le preguntaba, oye Pepe, ¿cómo fue? Me decía, fue algo muy tremendo. Aquí está mi hermano Val, que también estuvo presente ese día. Creo que Miguel también estuvo ese día. Pero me recordó que empecé a chiflar. Ya dijo que sí, Val. Está dando fe y legalidad nuestro hermano Val. Pero dice que yo empecé a chiflar. Y que empecé a gritar y a chiflar. Y después, ya no me acuerdo qué pasó. Platicando con mi papá, porque venía en el carro con él, y me decía, es algo curioso como que el Señor nos desconecta. Saben, perdemos el conocimiento. Yo no me acuerdo más que cuando chocó el andamio, y después no sé cómo, y ya Pepe me empezó a explicar que se empezó a desbaratar, pero yo quedé hasta abajo del andamio. Son cosas que no se nos pueden olvidar. Claro que yo me desvanecí, perdí el conocimiento, pero de lo que sí me acuerdo es que pasaron a lo mejor un minuto o unos segundos cuando todos en silencio, dice Pepe, y que de repente cobré el conocimiento, y me preguntó Edgar, ¿estás bien? Y todos ahí en la bardita así viéndome, ¿no? Y yo abrí mis ojos y me empecé a reír. Y le pregunté, ¿tú estás bien? Yo estoy bien. Y le dije, pues yo creo que también, al menos estoy vivo. Y ya me dice, a ver, revísate. Dije, pues déjame ir poco a poco, ¿no? Y ya me empecé a mover. Pero ¿cuántos de nosotros, quizá en esa prueba, en esa tribulación, pareciera que allí se nos va a acabar la vida? Y Dios dice, yo voy contigo. No temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Lo que quiera que estés haciendo, lo que quiera que estés sufriendo, Dios está sufriendo contigo. Está sufriendo tu sufrimiento junto, no vas solo. Cuando algunos hermanos se enferman en casita, y últimamente le he dicho, hermano, confía, no estás solo peleando esta batalla, somos un cuerpo y juntos estamos peleando esta batalla. ¿A poco no cuando alguien viene contigo a decirte, estoy contigo, hermanito, lo que necesites, como que descansa? Tu espíritu, sabiendo que Dios está moviendo al cuerpo. Pero vamos adelante, por favor. Uno de los propósitos de las pruebas en nuestra vida es formar entonces nuestro carácter y fortalecer nuestra fe.
Esta palabra prueba se traduce del griego dokimé. Anótenle por allí. Dokimé. Esta palabra la vamos a preguntar ya al final, pero para que la tengan presente. A ver, la repetimos, ¿cuál es? Dokimé. El acento es al final de la E y esa se escribe con K de kilo. Dokimé. Pero también se puede traducir como prueba o experiencia, como mérito o carácter. Déjame citarte, por favor, otra versión del mismo texto en la palabra de Dios para todos. Dice, pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Voy a leer otra versión. La Biblia Latinoamericana 95 dice, al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones. Fíjense, nos sentimos seguros en las tribulaciones. Y hay muchos textos, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y si por los ríos, no te anegarán. Daniel estaba seguro de ello. Cuando lo arrojan al foso, estoy seguro que estaba confiado. Quizá a ti y a mí, si nos hubieran arrojado, estaríamos un tanto preocupados, un tanto afligidos. Pero él sabía, tenía la certeza quién estaba con él. Yo no sé si han visto por allí un cuadro que el pastor Memo tenía hace mucho tiempo colgado, en donde está Daniel parado y todos los leones atrás. Pero algunos de ellos, algunos leones están agazapados pero temblando. Yo no sé si los vieron. Algunos de ellos estaban inclusive asombrados, porque el Todopoderoso estaba con Daniel. Así es con nosotros. Y esto el Señor nos lo permite antes conocerlo, a través de su palabra, porque cuando vengan esas pruebas, que tú tengas la certeza, la seguridad de que el Todopoderoso está contigo. Cuando tu chiquito esté enfermo, cuando tu chiquito esté con temperatura y le estás clamando a Dios, ahí está Dios contigo. ¿En dónde más que cuando nuestros hijos están pasando un sufrimiento? Quisiéramos los papás que ellos no pasaran ese sufrimiento y que ese sufrimiento se nos pasara a nosotros. Pero es necesario que pasen por diversas pruebas. Entonces vimos el primero. Y el primero nuevamente es fortalecer nuestro carácter y fe. Pero vámonos al segundo, y esto es mostrar, el segundo propósito es mostrar nuestra fidelidad a Dios. ¿Cuántos quizá por menos de eso ya estamos negando la fe? Pero si tú dijiste que no me ibas a dejar y mira cómo está mi hijo, ¿por qué? Y ahí vienen. Ayer también en la célula les platicamos que estábamos platicando un poco de este tema. Cuando las circunstancias nos aquejan, siempre de inmediato vamos y le echamos la culpa a Dios, cuando deberíamos de reconocer que es una consecuencia de nuestras malas decisiones primero. Es nuestra responsabilidad, mi hermano, tu responsabilidad, el ir con el Señor y decir: Señor, me parece que hice lo que tú me pediste, fui con mis autoridades, me sujeté, acudí a lo que tú me pedías, y de todas maneras, descansa. De chiquitos me parece, mi hermana Lisa acordará cuando mi papá nos decía: si no está en tus manos, descansa, porque está en las manos de Dios. Si tú hiciste todo lo que tenías que hacer, o un examen, estudiaste, le echaste ganas, asististe, cumpliste con la tarea, descansa, ya estudiaste, ¿no? Pues ahora deja que Dios
te recuerde. Lo mismo ahora a ti, mi hermano, mi hermana que estás escuchando, cuando vengan esas situaciones difíciles, que el Espíritu venga a tu mente a decir: yo tengo un propósito atrás de esto. Espera, espera, confía, reposa. Ser fiel a Dios cuando todo va bien es muy fácil. Quiero hacer algunas preguntas aquí. ¿Será fácil entonces el poder reconocer y estar bien firmes en la fe cuando la prueba en verdad viene difícil? Creo que en esto el Señor quiere gloriarse. Lo vimos también con Sadrach, Abednego, lo vemos también con Job, lo vemos también con José, lo vemos también con Abraham y a lo largo de toda la Escritura. Pero si ahora agregaran tu nombre, y si alguien más dijera de ti, pon tu nombre, pero ahora como vivió esta situación y le dio gloria a Dios y pudo ser afianzado en la fe por la tribulación que estaba viviendo, y pon tu nombre. O lo contrario, pregunto. Las pruebas en nuestra vida son una oportunidad para demostrar nuestra genuina fe. Nuestra fe genuina. No te estoy augurando, hermano, ni diciendo que ya no van a venir pruebas. No, que aún tú y yo sepamos que en las pruebas nuestra fe no decaiga. Nuestra confianza en el Señor no falte, no falle. En lo cual vosotros os alegráis. Voy a leer esta versión 60. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No en una, no en dos. Cuando habla diversas ya es más de una, más de un par. Para que sometida a prueba vuestra fe, ¿vuestra qué? Vuestra fe, mi amado, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Me ayudas a poner la NBI, por favor, de Primera de Pedro, capítulo 1, 6, 7, hermanita, por favor? Y dice así: esto es para ustedes motivo de gran alegría. Otra vez lo que citaba, motivo de gran alegría, como que está deschavetado, ¿no? Como de gran alegría cuando choqué. Como de gran alegría cuando mi hijo se estaba asfixiando. Dios tiene control. Cuando estaba pasando por y me metí a nadar y me estaba ahogando y no sabía nadar, ahí está el Señor y va a enviar a sus ángeles. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Por un tiempo. Esto no es para siempre. Volviendo a las cicatrices, precisamente así es el nombre: cicatriza, cierra. Es solamente un breve tiempo. Ahora que veo a las pequeñas, me recuerdo en mis hijos ya muy chiquitos y papá, y sufriendo y llorando. Y claro que con ternura, con amor, todo va a pasar, todo va a estar bien. Ya que los consuelas, ya viene el agüita, la violeta de genciana, el algodón con alcohol o alguna vez me echaron limón también. ¿Sí o no, mamitas? También ustedes no se hagan. A mí mi mamita sí me echaba limón. A veces también yo no sé por qué, pero me ponía azúcar. Yo me la chupaba. Pues yo no sé si era para que cicatrizara o no, pero pues como era azúcar de una vez. Pero en todo momento ellos están padeciendo a su edad su situación y están sufriendo. Pero también a nuestra edad, nosotros cuando vamos con papá y le decimos: Dios, tú sabes cuánto sufro y cuánto estoy, me duele.
Satanás buscará cualquier ocasión para hacernos tambalear de nuestra fe. Ayer también hablábamos de Job. ¿Recuerdan? En la célula. Vamos, por favor, vamos al texto de una vez. Vamos a Job 1:9. Yo sé que ya conocen ustedes el texto, pero vamos a recordarlo un poquito porque cuando dice el texto y no encontró despropósito alguno, me encanta. 1:9-11. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás. ¿Quién estaba hablando ahí? El diablo, Satanás. Y le estaba diciendo ¿a quién? A Jehová. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Estoy seguro que así es Satanás igual. Pon ahí otra vez tu nombre en vez de Job. Si tú permitieras, Señor, que yo tocara a Carito en esto, vas a ver que no va a ser la misma. Vas a ver que no va a estar bien fuerte y bien cimentada como siempre dice que es, a lo mejor. Pero mayor es el que esté en nosotros, hermano, dice su palabra, el diablo que está allá afuera en el mundo. Pero estamos hablando de nuestra fe, de fortalecer nuestra fe. Por eso es que va a ser fortalecida cuando estemos encontrándonos en diversas pruebas. Pero también le pidió una oportunidad para sacudir la fe de Pedro. Vamos por favor a Lucas 22:31. Lucas 22:31. Tremendo. Eso es lo que quiere hacer. ¿Recuerdan a qué ha venido el diablo? A robar, a matar y a destruir. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Mi hermano Miguel, que tu fe no falte. Mi hermano Lalo, que tu fe no falte en los momentos difíciles. Ale, que nuestra fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ese es el segundo propósito, el mostrar nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué te parece que fuera como un examen que el Señor nos está permitiendo vivir? ¿Y cómo queremos que el Señor nos encuentre? ¿Aprobados o reprobados? ¿O de panzazo o de 8? Ya con un 8 yo me conformo. Ya un 10 es vanidad. Cuando cantamos que cuando tú vuelvas, Señor, nos encuentres haciendo tu voluntad. Haciendo tu voluntad. Eso sería el mejor momento de toda nuestra vida. Que nos encuentre orando, velando. Sí, hermano, a lo mejor estás pensando, este joven no ha pasado por tantas experiencias. Quizás si él estuviera a mi edad y estuviera viviendo mi situación difícil, mi prueba,
Quizá yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Dios sí sabe, mi hermano, la tribulación por la cual tú estás viviendo ahora mismo. Pero hay muchas promesas cuando dice, no te dejaré ni te desampararé. Aunque tu padre y tu madre te dejare, yo he estado, estoy y estaré hasta el fin de tus días. Cuando esté todo bien, ¿va a estar con nosotros nada más? Cuando todo vaya bien, es fácil cuando todo está bien. ¿Saben? Los momentos del Señor son especialmente cuando estamos siendo pasados por pruebas difíciles y por tribulación. Esos son los mejores momentos del Señor. Hay un canto, esos son los mejores momentos. Y termina diciendo el canto, pues Él es especialista en realizar lo irrealizable. Lo acabo de mencionar a lo largo de la palabra, muchos pudieron experimentarlo. Pero la palabra puede quedarse en letra, puede quedarse en solamente una bonita historia que los primeros creyentes vivieron. Pero no, hermano, la palabra de Dios es vigente ahora para nosotros. Ve meditando, hermano, de cuántas el Señor te ha librado. De cuántas el Señor ya ha sentido que tú has vivido quizá inclusive alejado del Señor. Y tú has dicho, sí, Señor, es verdad. Aquí estás tú. Y pudiste sentir que vino un ángel, vino un vecino y te cambiaron la llanta y todo se arregló y llegó la aseguradora y cosieron el dedo de tu hijo y dejó de sangrar y ponle lo que tú hayas experimentado. Ese es Dios mostrándose a tu vida. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, es el mismo Dios que sigue vigente para tu vida, que ha estado al tanto y seguirá al tanto de cada una de tus pruebas y dificultades y situaciones que estemos viviendo. ¿Sigues conmigo? Vamos al tercer y último punto. El tercer propósito es llevar mucho fruto y bendición. Llevar mucho fruto y bendición. Gózate cuando estés viviendo en esa tribulación y en esa prueba. Sé que no es fácil, es en contra de lo coherente. Este tercer propósito, entonces, el llevar más fruto para el Señor y recibir de Él mayores bendiciones. ¿Cuántas veces no nos hemos perdido inclusive de tantas bendiciones por seguir en nuestra negligencia y en nuestra torpeza y en nuestra desobediencia inclusive? Cuando Dios dice, suelta eso, yo voy a traer atrás de ello una bendición, pero suelta eso. Ay, no, Señor, ¿cómo crees? A mí me pasó, inclusive con el trabajo, decía, Señor, ¿cómo? Recientemente lo acabo de citar, si de eso vivo, de eso come mi familia. Pero ellos están creciendo, me decía el Señor, y tú hiciste un compromiso de educarlos en casa, es tu responsabilidad, no es más importante. Me costó mucho trabajo. Y bueno, fue uno y después otro y después otro, pero sé que es el Señor. Y cuando hacemos y cumplimos la voluntad de Dios, el Señor se alegra y hay mucho fruto y hay bendición. Vamos por favor a Juan 12 y vamos a verlo juntos. Juan 12, 24. Dice así.
Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Entre líneas, mi hermano, ¿qué crees que deba pasar con nuestras vidas? Debemos morir a nuestro yo. No es lógico. Vean por favor qué lindura. ¿Son las holandesas? ¿No? ¿No se llaman? Tulipanes holandeses, ¿no? Sí. Son preciosas. Me parece que estos nada más se dan en un cierto tiempo y dentro de eso vienen como unos camotitos que les tienen que poner hielo. Pero cuando ya se mueren, tardan muchísimo otra vez en volver a salir. Pero si se dan cuenta aquí adentro y el polen y empieza a caer y le damos tiempo y vuelve a crecer, pero no entendemos qué importante es que ese grano se rompa. ¿Cómo que se rompa? No, pues entonces ya se echó a perder. Pero yo le he dicho, no sé mucho de lo botánico, ni mucho menos, pero la palabra de Dios sí nos instruye en eso. Es necesario que ese grano se rompa. Claro que a nuestros ojos decimos, ya se rompió, a la basura, ya no sirve. Las 10 plantitas aquí que estaban preciosas rojas, ya se marchitaron. Y ahora hasta el próximo año. Son hermosas cuando están, pero es necesario que caigan en buena tierra, porque a su tiempo van a dar fruto. Así es tu vida, mi amado hermano. Así es mi vida. Las mayores bendiciones y victorias de nuestras vidas se obtienen después de atravesar las dificultades más grandes en nuestra vida. A las hermanitas que están anotando, esto es Juan 12:24, lo que acabamos de leer, pero lo he enumerado en 5 puntos y con esto vamos a concluir. Nuestro Señor Jesús tuvo que atravesar por los martirios del Calvario para poder resucitar en gran victoria. Ahí estuvo la prueba. Él también padeció, Él también sufrió, pero también estaba, dice, atravesando por esa prueba. Aquí dice por los martirios, por los sufrimientos, pero sin sufrimiento no hay victoria. Sin padecimiento no hay un final correcto. Número 2, Pablo tuvo que sufrir grandes dificultades para poder llegar a ser el gran apóstol a los gentiles. Pablo también tuvo que padecer. Algunos meses atrás decíamos que terminamos el libro de los Hechos y vimos a lo largo de él por todo lo que Pablo tuvo que enfrentarse y vivir. Lo mismo para nosotros, mis amados hermanos. O velo preguntando, ¿crees que haya sido en vano lo que tú y yo estemos padeciendo y que sigamos ahora mismo con vida, con esta oportunidad? Medita en eso. O cuando estamos viviendo por esas pruebas, ¿será en vano? Quizás será en vano cuando no hayamos aprobado esa situación. ¿Y hasta cuántas veces has escuchado a alguien que te diga, y hasta cuántas veces vas a esperar que el Señor te ponga la misma prueba, por ejemplo? Hasta ser aprobados. En la escuela, ¿hasta cuántas veces quizá tuvimos que repetir un examen? 1, 2, 3 veces algunos, hasta no encontrarnos aprobados. Meditemos en esto en nuestra propia vida. Cada uno de nosotros tenemos que reflexionar en esto. Jacob también tuvo que sufrir terribles cosas en su vida para llegar a ser uno de los patriarcas de la nación de Israel. Número 4, José. José tuvo que sufrir
el desprecio de sus propios hermanos, ser vendido como esclavo e ir a parar a la cárcel por un crimen que él no cometió, antes de llegar a ser el gobernador de todo Egipto. Y número 5, ahí estamos nosotros. En general, todos los hombres y mujeres que han alcanzado gran testimonio delante de Dios, tuvieron que atravesar muy grandes negaciones, muy grandes sufrimientos, enfermedades, fracasos, dolencias, traiciones y un verdadero bautismo de dolor. Si has padecido por Cristo, el Señor te va a coronar. Si tu fe está bien puesta, bien cimentada en la roca que es Cristo, podemos decir: venga lo que venga, Señor, yo sé que estoy en ti. La pregunta nuevamente: ¿es necesario que pasemos nosotros por esa breve tribulación? ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a soportar por causa de Dios? Checo, ¿me puedes acompañar en el piano, por favor? Quiero platicarles una historia, como comenzamos hablando de aquella mujer que fue con aquel filósofo, dudando, pensando si esa aflicción él pudiera cesarla, si esa aflicción tan grande que estaba viviendo de la ausencia de su hijo. Y cuando fue enfrentada aquella mujer y se dio cuenta que en todas las familias estaban padeciendo y estaban sufriendo. Quiero platicarte esta última historia. Quizá también la has leído por allí. Y esto trata de un tal don Roberto, un hombre muy rico que tenía todo en abundancia. Él podía comprar lo que se le antojara. Pero una tarde tomó en sus brazos a Margarita, su hija. Margarita tenía 10 años solamente, algo así como Dani, creo que tiene 9, pero algo así como Dani o como Sophie. Y después de juguetear con ella, por un momento le preguntó: ¿has pensado en lo bendecida que eres por ser hija del hombre más rico de toda esta ciudad? Ella le contestó: sí, papá, todos te envidian. ¿Cómo quisiera tener ellos tu felicidad? Todo le iba bien a don Roberto, pero la vida tiene sus giros imprevistos. Y a los pocos meses, Margarita murió en un horrible accidente automovilístico. Esto era más de lo que Roberto podía sobrellevar, así que se metió a beber, se metió a jugar y a una vida de delincuencia. Con el tiempo, don Roberto perdió todos sus bienes. Quebrantado de espíritu, dejó la ciudad donde había sido tan popular, tan rico, tan conocido en medio de todo el pueblo, y se fue peregrinando en busca de paz y consuelo. Al pasar por una población, vio que un hombre estaba revolviendo el trigo con una pala y le preguntó: ¿por qué no dejas en paz esos granos? Aquel señor le contestó: para que no se pudran. Pasando luego por un campo, vio a otro que araba la tierra con una navaja muy afilada. Don Roberto le preguntó: ¿por qué cortas con aquella navaja
la tierra tan profunda para que sea más blanda y así se empape bien de lluvia y del sol, respondió aquel campesino. Mientras pasaba por un viñedo, observó que un obrero también estaba cortando con sus tijeras aquellos sarmientos de las matas. Amigo, hey, preguntó Roberto, ¿por qué estás cortando aquellos sarmientos? Aquel señor le contestó, para que den una cosecha buena y abundante, le contestó a don Roberto. Don Roberto se quedó muy pensativo. Caminó hacia la soledad de un bosque cercano y cayó de rodillas. Alzó reverentemente los ojos al cielo y exclamó: Señor mío, yo soy el trigo que has revuelto para que no me pudra. Soy la tierra que has cortado para que me vuelva blando. Y soy el sarmiento que has podado para que dé buen fruto. Ayúdame a someterme a tu mano fuerte para llegar a ser el siervo útil que tú quieres que yo sea. Don Roberto comprendió que los golpes de la vida producen madurez, fuerza y gracia. Y una verdadera paz inundó todo su ser, a pesar de haberlo perdido todo. Él llegó a comprender que podía ser un hombre verdaderamente feliz. Estas cosas os he dicho para que en mí ustedes tengan paz. En el mundo, en este mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si nosotros ahora comprendemos que somos peregrinos y estamos de paso, y que nuestra estancia va a ser momentánea, hermanos, hermanas, por este mundo caído de pecado, en este cuerpo de pecado, cuando le veamos cara a cara va a ser lo más glorioso. Cara a cara estar con Cristo, contemplar su rostro. Él va a cubrir absolutamente toda lágrima. Y dice que va a ser el lugar tan precioso en donde no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Cuando a don Roberto le pasó esta situación con su hija Margarita, quizá para él ya había perdido todo, toda esperanza. Y eso es lo que el diablo quiere que creamos. Quizá te viste defraudado, defraudada. Quizá tuviste alguna prueba, alguna pérdida en estos últimos años. Dios está puliendo nuestro carácter. Dios está permitiendo esas pruebas para que nuestra fe sea perfectamente fortalecida en la roca que es Cristo. Pero que la pregunta nuevamente: ¿y cuando Él venga, nos encontrará haciendo su voluntad? Que sea así, Señor. Que sea así. Yo no sé si hay algún comentario, hermano, en esta noche, algo que inclusive el Espíritu ahorita mismo está quizá trayendo en tu corazón y quieras con toda sencillez poder abrir tu corazón. Somos un cuerpo. La palabra del Señor en Mateo nos dice: mi yugo y mi carga es ligera. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, atribulados,
apesadumbrados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Hay alguien que quisiera abrir su corazón, preguntar algo, quizá algún comentario? Bienvenido. Adelante. En Judas 24, versículo 24 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Gracias, hermana Leti. Inclina tu rostro, mi hermano. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Gracias, Señor. Gracias por exhortarnos, Dios, a no desmayar. Gracias porque tú nos dices que tú eres el que venciste la cruz del Calvario por nosotros. Que no es con fuerza ni poder, sino es con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dicho, Señor, que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero también nos dice que confiemos en ti, Señor. Tu palabra nos dice que confiemos, que esperemos en ti, porque tú has vencido al mundo, Señor. Tú has derrotado, Señor, al príncipe de este mundo. Sí, sí es el príncipe, pero tú eres el Rey de reyes, el Señor de señores, quien nos hablas en esta noche, quien nos consuelas, quien nos afirmas, quien nos fortalece, quien nos consuela, sí, pero también nos dices que el reino de los cielos es para los valientes. Que cuando tú vengas, Señor, en verdad estemos firmes en nuestra fe. Aunque estemos viviendo, Señor, por aquellas diversas pruebas, que entendamos que atrás de esas pruebas, Señor, tú tienes un propósito perfecto, un plan perfecto, Señor, para esas pruebas. Gracias por tu palabra. Gracias porque aquellos hombres de fe, Señor, también fueron pasados por ese fuego, por el crisol, Señor. Como también nuestras vidas estás permitiendo, Señor, que sean pasadas por ese fuego. Gracias por seguirnos puliendo, aunque esto duele. La enfermedad, la economía, los problemas familiares, las situaciones adversas, difíciles. Gracias por ello. Gracias, Señor, por los problemas, podemos decir ahora. Porque gracias y sabemos que estás con nosotros, pasando esas pruebas también. Que cada uno de mis hermanitos, Señor, regresen a sus casas con su espíritu, Señor,
confortado, animado, alegre cuando estemos viviendo esas diferentes tribulaciones, Padre. Que sepa que eres tú quien estás hablando, Señor, a través de esas pruebas en las cuales tú quieres encontrarnos aprobados, Señor. Gracias. Gracias por tu plan perfecto, Dios. Señor, no sé cuál es tu plan. Ahora mismo te digo, Señor, no entiendo cuál es tu plan, mi Dios, pero te digo, en ti confío, Señor. Ah,